27 de septiembre de 1821, 27 de septiembre de 2021. 200 años de la independencia de México. Estamos con todas, con todos, Dania Escalona. Bienvenidos. Y Alfonso Miranda, pues para celebrar México. Y cuéntanos, Dania, ¿cuál es la importancia de un personaje histórico que de pronto pues se ha resignificado de distintas maneras y potencias como lo es Agustín de Iturbide? Bueno, pues yo creo que también es importante aclarar, ¿no? Es la consumación de la independencia, 1821-2021, pero creo que es importante porque, pues, es un conjunto de cosas el personaje, ¿no? Es quien al final logra integrar y después de una gran lucha, después de casi 10 años de una lucha armada bastante pues fuerte entre las potencias, ¿no? Tanto insurgentes como la parte de los conservadores y realistas. Bueno, realistas exactamente. Y quien logra integrar esta última faceta es Agustín de Iturbide, y a partir de las negociaciones y a partir de poder consolidar a todos estos entes que no nada más era un personaje que ya iba liderando, no, sino ya eran demasiadas personalidades dentro de la política y militar, en la faceta militar, es Agustín de Iturbide. Sí, es un estratega, es militar de campo, pero al mismo tiempo es un gran político. Y quizá uno de los discursos más conciliadores que hemos tenido en la historia de México en estos 200 años de una patria independiente sea el Plan de la América Septentrional, conocido como el Plan de Iguala. Y valdría la pena que en el Centro de Estudios de Historia de México tenemos este documento referencial, poder citar algunas de los planteamientos de un texto signado el 24 de febrero de 1821, donde se establece la independencia de esta tierra frente a España. También se establece la religión católica y se establece, y esto es quizá lo más importante, la unión entre todos los mexicanos. Y hay un proceso también de identificación de extranjeros que se avecinan en estas tierras. Ya es una unión también de todas las clases sociales. También es una loa a la paz, en contra, por supuesto, de las violencias. Es un documento fundacional de nuestra historia patria. El manuscrito conciliatorio dice: americanos, bajo cuyo nombre emprendo no solo a nosotros en América, sino comprendo a los europeos, africanos y asiáticos que residen en esta tierra. Es algo realmente inédito. Por otro lado, también llama la atención esta sentencia de: se vigilará sobre los que intenten sembrar la división y se reputarán como conspiradores contra la independencia. Y una más: uníos con su valor para llenar adelante una empresa que por todos aspectos, si no es por la pequeña parte que en ella he entendido, debo llamar heroica, no tendiendo enemigos que batir, confiaos en Dios de los ejércitos, en lo que también de la paz, que cuantos componemos este cuerpo y fuerzas combinadas de europeos y americanos, de disidentes y realistas, seremos unos meros protectores, unos simples espectadores de la obra grande que hoy ha trazado y retocaron en la perfección los padres de la patria. Esto quiere decir que en realidad está convocando a ese mosaico tan complejo de 300 años de configuración que fue Nueva España. ¿No consideras esto? Sí, yo creo que es una de las cosas más importantes, porque ninguno de los anteriores líderes había contemplado todo este crisol de personalidades dentro del continente, bueno, en este caso el continente americano, pero específicamente de Nueva España, que posteriormente va a ser México independiente.
exactamente. Y hay otro documento en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, que resulta estremecedor, porque pues cuando nos acercamos a él, como pueden verlo ustedes a través de las pantallas y gracias a este acercamiento que hacemos desde Museo Sumaya y desde el Centro de Estudios de Fundación Carlos Slim, ver un documento manchado con sangre y que se lee claramente Manifiesto al Mundo. ¿De qué se trata? Sí, este documento igualmente, bueno, pues pertenece al Centro de Estudios de Historia de México y creo que es impresionante verlo, o sea, a simple vista poder hacer ese acercamiento que es manchado de sangre, como lo mencionas, y en la primera foja, ¿no?, donde se lee Manifiesto al Mundo, también se lee y se aprecia el que pues se le rescató a Agustín de Iturbide de entre la faja el día de su fusilamiento, bueno, cuando pues lo capturan en Tamaulipas, ¿no? Él fue al final de esta historia, bueno, él está perseguido por traición al país, que es algo que pues puede ser un poco incongruente, ¿no? Pero bueno, pues hay un primer imperio después de la consumación de la independencia. Era muy natural que el siguiente paso, después de haber sido parte de un imperio, de una monarquía tan notable como la española, pues fuese un primer imperio el primer paso, ¿no? Para poder a lo mejor restablecer, volver a ordenar este tipo de políticas internas, pero el Manifiesto al Mundo, lo que él está abogando es su carta como de despedida, ¿no? De justificarle a todo el pueblo que lo que él hizo en el Plan de Iguala, en esta conjunción con el ejército trigarante cuando entraron a Ciudad de México, con la consumación de la independencia, pues fue en favor de un pueblo mexicano, en favor de todo este crisol de personalidades que ya estaban conjuntas en México y que él jamás intentó dañar a la nación, ¿no? Siempre es muy... recalca mucho a lo largo del manifiesto que siempre es en pro de la patria y en pro de la nación, ¿no? Incluso que no hay defraudación al erario público, no. Que siempre se mantuvo en el campo de batalla y sí formó parte en un inicio de la gesta de lo que hoy consideramos la independencia, pues de las fuerzas realistas y con el paso de los años, después de, pues sobre todo personajes notabilísimos como Allende, Aldama, el propio Miguel Hidalgo Costilla y en un segundo momento Morelos, pues se logran establecer pautas fundacionales como la no esclavitud, como el derecho a tener las mismas oportunidades dentro de lo que implica esta tierra, sin importar el estrato social y que hoy pues son bastiones de nuestra república. Defendemos nuestra república sin lugar a dudas. Sí, exactamente. Y también es importante, bueno, mencionar que dentro de, o sea, este manifiesto no se escribe en México, ¿no? Se escribe en su exilio porque está, pues, a partir de la caída de este primer imperio que ya mencionábamos, tiene que salir exiliado hacia Italia, recorre varios países de Europa y reside en Italia. Ahí es donde lo escribe y se lo manda a uno de los cancilleres británicos, muy buen amigo de él, en donde, bueno, pues le pide que por favor se publique. Al final, pues este manifiesto no logra publicarse porque lo trae él de regreso a México cuando llega a Tamaulipas y sin que él lo supiera, pues lo capturan y pues es fusilado, ¿no? Esta sangre que tiñe el documento también es la sangre que ha tenido muchos momentos tras la independencia de México. Es tiempo de unidad nacional, es tiempo de revaluar nuestras posiciones, incluso conservadoras y liberales que forjaron todo el siglo XIX, el siglo XX y quizá también el XXI. Es tiempo de unidad nacional, es momento de resignificar la figura de Agustín de Iturbide y de pronto, como Luis Mendizábal en 1821 dijo, sin un Morelos no tendríamos un Iturbide. Es una síntesis de las propuestas insurgentes. La sentencia final de ese Plan de Iguala con signos de exclamación, viva la América septentrional independiente de
todas las naciones del mundo. Viva la unión que hizo nuestra felicidad. Y ya Agustín de Iturbide también mostraba esa sentencia que nos logra estremecer a 200 años de la consumación de la independencia. Dijo Agustín de Iturbide: ya les enseñé el camino para ser libres, ahora les toca a ustedes, es decir, a nosotras, a nosotros, a nosotres, el camino de ser felices. Construyamos una felicidad en unidad nacional, en reconciliación.